Buenas tardes. El presente video está dirigido para aquellos alumnos de las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Computación de la DES-DASI de la UNACAR. El objetivo principal del presente video es dar un panorama ilustrativo de los elementos básicos electrónicos utilizados en el laboratorio, mostrando al estudiante los principios técnicos para el uso del protoboard, mismo que da soporte a las materias relativas con la electrónica y electricidad dentro del laboratorio CEVAC o Sala 219 del edificio CTI de la UNACAR. Este video en particular contempla el panorama general del uso del protoboard, el concepto e imagen de los elementos electrónicos básicos como son resistencias, capacitores, diodos, etc., así como una figura generalizada de un multímetro, dispositivos y equipos con los que actualmente se cuenta en el laboratorio CEVAC de la DES-DASI. La electrónica nace por el año de 1883 con Thomas Alva Edison, quien después de haber inventado la lámpara incandescente se dio cuenta de que las ampolletas de vidrio se oscurecían luego de algún tiempo. Tratando de evitar esto, hizo varios experimentos, uno de los cuales consistía en colocar una placa de metal frente al filamento. Después descubrió que si conectaba la placa al polo positivo de la batería, se producía una corriente eléctrica, a pesar de no haber conectado alguno entre la placa y el filamento. Y al invertir la polaridad de la batería, no había ninguna corriente. Esto es lo que se conoce como emisión termoiónica o también como el efecto Edison, ya que fue él quien lo descubrió. Más tarde, alrededor de 1905, el investigador John Ambrose Fleming, quien había estudiado el efecto Edison, desarrolló, aprovechando este efecto, un tubo de vacío o válvula, la cual dejaba pasar la corriente eléctrica en un solo sentido. Este primer tubo de vacío fue llamado diodo y se aprovechó para la rectificación de la corriente alterna. Poco tiempo después, a Lee de Forest se le ocurrió poner una rejilla entre el filamento y la placa para poder controlar el flujo de electrones, dando lugar al tubo llamado triodo, el cual fue utilizado para amplificar señales o construir osciladores, y así nació la electrónica. Con el tiempo surgieron otros tipos de válvulas como el tetrodo o el pentodo, además de que se fueron perfeccionando. Esto permitió el desarrollo de los primeros aparatos electrónicos como el radio o la televisión. Pero, ¿qué es la electrónica? Como podemos darnos cuenta, la electrónica está muy relacionada con la electricidad. Todos sabemos que podemos utilizar la electricidad para hacer funcionar cualquier aparato del tipo electrónico. Sin ella simplemente es inútil. Por eso la electrónica es una rama de la electricidad y a su vez de la física, que es la que estudia los fenómenos eléctricos. Los aparatos eléctricos solo utilizan la electricidad para poder transformarla en otro tipo de energía, por ejemplo, la luz, en calor o en movimiento. La electrónica va más allá de esto, aprovecha también a la electricidad, pero de manera diferente. Como ya hemos visto, la electrónica nace con los tubos de vacío o válvulas. Estas permiten el desarrollo de los primeros sistemas con amplificadores, osciladores y rectificadores, mismos que a su vez dan origen a sistemas como el radio o la televisión. Con ellos se inicia el consumo masivo de los aparatos electrónicos.
Dado su origen en los tubos de vacío, una primera definición de electrónica fue: electrónica es la ciencia que estudia el comportamiento de los electrones en los tubos de vacío. Pero como toda ciencia o técnica, la electrónica evoluciona de manera constante y a finales de la década del 40 o de los 40 nacen los transistores, que inician una nueva era de la electrónica, ya que son mucho más pequeños, duraderos y eficientes que las válvulas de vacío, mismas a las que casi reemplazan por completo. Los transistores y los dispositivos fabricados con semiconductores permiten que los aparatos electrónicos sean de menor tamaño y más eficientes en cuanto a su funcionamiento y consumo de energía. Así que podemos redefinir el concepto básico de la electrónica después de los transistores como la ciencia que estudia y aprovecha la electricidad mediante dispositivos semiconductores y otros. Hacia finales de la década de los 50 nace una técnica revolucionaria que permite a la electrónica avanzar mucho más, los llamados circuitos integrados, con los que se entra en la era de la microelectrónica. Los circuitos integrados permiten el desarrollo de sistemas mucho más complejos, además de hacer los aparatos electrónicos mucho más pequeños, aún más duraderos y confiables. Los sistemas electrónicos actuales manejan señales complejas y llevan a cabo tareas muy específicas, por lo que podemos definir a la electrónica actual como la rama de la ingeniería que estudia el aprovechamiento de la electricidad en diferentes componentes, dispositivos e integrados para generar o transmitir o almacenar información hacia otras aplicaciones. Por otro lado, tenemos los elementos básicos y de apoyo en un laboratorio, los cuales dan soporte, en nuestro caso, al llamado laboratorio CEVAC de la DESDACI. Protoboard o tablilla de prueba. Un protoboard es una placa de pruebas también conocida como breadboard o una placa de uso genérico reutilizable o semipermanente, misma que es utilizada para construir prototipos de circuitos electrónicos con o sin soldadura. Normalmente se utilizan para la realización de pruebas experimentales en los laboratorios, además de que existen aquellos protoboards de tipo plástico que son libres de soldadura. Normalmente se utilizan para la realización de pruebas experimentales en los laboratorios. Además de los protoboards plásticos libres de soldadura, también existen en el mercado otros modelos de placas de prueba, que en su mayoría son soldables. Comúnmente se encuentran en el mercado en dos tamaños, pero la variedad es bastante amplia. Como se puede observar en la imagen, el protoboard es una tablilla utilizada para interconectar elementos eléctricos y electrónicos, mismos que poseen patas o terminales. La imagen nos indica que existen hileras de huecos donde conectar los dispositivos. Al ser más detallistas, dispónganse a observar que tenemos dos hileras principales de huequitos, normalmente identificados con un par de líneas de color azul y rojo. Esto nos apoya al conectar el polo positivo y el polo negativo de un circuito. Por otro lado, observemos que existe un canal o costilla en la parte central del protoboard, comúnmente llamado así, mismo que no apoya en la división de los nodos o interconexión de cada uno de los lados del canal mencionado. Los grupos de huecos formados a cada lado del canal o costilla del proto son nodos o grupos de 5 agujeros, es decir, entre estos 5 agujeros existe interconexión eléctrica, situación que solo podemos corroborarla si accedemos a la parte interna del proto, lo que no se le recomienda por ser destructivo. La parte central, canal o costilla del protoboard es de suma importancia para la colocación de los llamados CI o circuitos integrados, además de brindar la posibilidad de una adecuada distribución de los dispositivos electrónicos
que interactúan en nuestro circuito. Los protoboard o tablillas de interconexión y o prueba pueden poseer algunos detalles, como son dos secciones de conexión a los polos, negativo y positivo, una separación física y lógica de las hileras largas de agujeros, polos positivo y negativo, tamaño variado, pueden estar montados sobre una placa aislante, suelen estar agrupados, etc. Debido a lo anterior, les recomendamos consultar con alguna persona con mayor experiencia antes de adquirir su protoboard o tablilla de pruebas. Dispositivos electrónicos básicos. A continuación mostraremos una breve explicación de los elementos electrónicos básicos con que se cuenta y se interactúa en un laboratorio del tipo electrónico, es decir, en nuestro laboratorio o sala 219 del CTI llamado CEVAC. Resistencia o resistor. La resistencia o resistor es un elemento o dispositivo electrónico utilizado para frenar o controlar el flujo de corriente, lo cual se logra debido a sus características de oposición eléctrica. Estos dispositivos tienden a calentarse y con ello se les puede dar otra aplicación. El nombre correcto del dispositivo es resistor, toda vez que la palabra resistencia evoca al fenómeno de oponerse al paso de la corriente. Los resistores, comercialmente hablando, se venden en diferentes tamaños y colores. Comúnmente se tienen los resistores de forma cilíndrica, pero ocasionalmente encontraremos aquellos en forma de prisma rectangular. Los resistores comúnmente se clasifican en fijos y variables, no poseen polaridad. El valor de un resistor se mide en unidades conocidas como ohms u ohmios. El dato se encuentra de dos formas en el cuerpo del dispositivo. La forma más sencilla y menos utilizada es tener impreso el dato en un número arábigo, dando por hecho que son ohms. Ocasionalmente se encontrará la letra K, como en el caso de indicar que se trata de un valor dado en kilo ohms o kilo ohmios. La otra forma y más común de saber el valor en ohms de un resistor es leer el código de franjas de colores que están impresos en el cuerpo del propio resistor. Comúnmente son 4 franjas que indican el primer dígito, el segundo dígito, factor o multiplicador, y la cuarta franja sería para la tolerancia. Para realizar una correcta lectura, deberá contar con una tabla de colores para los resistores, misma que es generalizada. Los resistores pueden encontrarse en cualquier circuito, son de uso común y se les encuentra en todos los aparatos electrónicos y tarjetas, por ejemplo, del tipo computacional. Para iniciar la comprensión de los circuitos y sistemas eléctricos y electrónicos, debemos pensar en dos tipos de configuraciones básicas de circuitos con resistores: los llamados circuitos serie y circuitos en paralelo. Capacitores. Un capacitor es un dispositivo electrónico básico compuesto de 2 placas metálicas y un dieléctrico. Este dispositivo actúa como un tanque de almacenamiento, es decir, es un elemento electrónico capaz de retener cierta cantidad de carga eléctrica y liberarla en el momento indicado. Las aplicaciones de un capacitor son muy variadas. En forma cotidiana los empleamos en los motores eléctricos, mismos que necesitan cierta carga eléctrica para vencer la inercia y entrar en movimiento. Son unos cilindros que vienen en color negro o gris. Los capacitores utilizados en la electrónica son cilíndricos de colores variados. Comúnmente poseen impreso su valor en el cuerpo del dispositivo y en número arábigo seguidos de una letra griega y una F.
Las unidades de capacitancia son los faradios y de ahí la razón de acompañar al dato de su elemento con una letra F. Los capacitores pueden o no poseer polaridad, es decir, suelen poderse conectar en cualquier polo o debe de respetarse su polaridad. Algunos capacitores indican su polaridad con una línea dibujada en el cuerpo del elemento indicando el lado negativo del mismo, o bien de fábrica, en cuyo caso traen una pata o terminal más larga que la otra, lo cual sería indicativo de que se trata del polo positivo. Los capacitores comúnmente se clasifican en fijos y variables, de cerámica y electrónicos, entre otros. Diodos. Un diodo es un componente electrónico de dos terminales que permite la circulación de la corriente eléctrica a través de él en un solo sentido. Este término generalmente se usa para referirse al diodo semiconductor, que es el más común en la actualidad. Consta de una pieza de cristal semiconductor conectado a dos terminales del tipo eléctrico. El diodo actúa de manera similar a un apagador, es decir, bajo ciertas condiciones deja pasar la corriente y un foco se encendería, y en otras condiciones opuestas no dejaría pasar la corriente, en cuyo caso el foco o LED, en nuestro caso de electrónica, se apagaría. Los diodos suelen fabricarse con elementos semiconductores, mismos que pueden ser de silicio o de germanio, y su comportamiento o electrónica varía de uno a otro. Los elementos semiconductores que se utilizan en la fabricación de diodos se clasifican en semiconductores del tipo N o donadores de electrones y del tipo P, huecos o aceptadores de electrones, y deben integrarse uno de cada tipo para formar un diodo. El diodo es la base de la electrónica moderna y su estudio y comprensión es de suma importancia para las materias relativas a circuitos y o sistemas eléctricos y electrónicos. La fabricación de los diodos y su comercialización es muy amplia. La forma común de ellos es cilíndrica y de color negro, aunque suelen encontrarse en color verde y con una ligera curvatura en uno de sus extremos, transparentes, etc. Si el diodo es de color negro, se notará una franja de color gris que se encuentra pegada a uno de sus extremos. Recuerde que es un dispositivo de dos patas o terminales, de ahí su nombre, diodo. La franja gris indica que se trata del cátodo o terminal negativa. El otro extremo será el ánodo. Algunos dispositivos relativos que escucharán mencionarse de forma común son el diodo emisor de LED, el fotodiodo, el diodo Zener, etc. Le recomendamos localizar en Internet la palabra diodo y visualizar las imágenes referidas al término. Circuitos integrados o CIs. Un circuito integrado o CI, también conocido como chip o microchip, es una pastilla pequeña de material semiconductor de algunos milímetros cuadrados de área sobre la que se fabrican circuitos electrónicos, generalmente mediante fotolitografía, y que está protegida dentro de un encapsulado de plástico o de cerámica. El encapsulado posee conductores metálicos apropiados para hacer la interconexión entre la pastilla y un circuito impreso. Estos conductores metálicos son hacia el exterior y dan la apariencia de patitas que salen del circuito integrado. El chip normalmente es de color negro y posee un código que describe su objetivo, su funcionamiento y la distribución de las patas o pines. El código del circuito integrado está impreso en la parte superior del encapsulado y me dará pauta a localizar la hoja de datos o datasheet del dispositivo en cuestión.
Recuerde que todos los circuitos integrados deberán conectarse en la parte central del protoboard, apoyándose en la costilla o franja del mismo. Es decir, el chip deberá quedar insertado en el protoboard con la mitad de las terminales o patas en un lado de la franja o costilla y la otra mitad de las patas en las terminales del otro lado de la franja, lo cual nos conlleva a poder contar y asignar un número a las patas o terminales del chip. Localice una muesca en el circuito integrado y colóquela del lado izquierdo. Las letras del código o datasheet deberán aparecer en forma lógica para su lectura. Una vez localizada la muesca y haberla colocado del lado izquierdo, comience el conteo de la parte inferior hacia la derecha. Al terminar la sección inferior, suba inmediatamente a las patillas o terminales superiores y continúe su cuenta, pero ahora hacia la izquierda. Es decir, el conteo inicia en la parte inferior izquierda con la referencia a la muesca y termina en la parte superior izquierda. Multímetro. Un multímetro también es denominado como polímetro. Es un instrumento eléctrico o electrónico portátil para medir directamente magnitudes eléctricas activas, como son corrientes y potenciales, tensiones, ya sean pasivas, como resistencias, capacitancias, etc. Las medidas pueden realizarse para corriente continua o alterna, y en varios márgenes de medida cada una de ellas, o rangos. Los hay analógicos y posteriormente se han introducido los llamados digitales, cuya función es la misma pero con una variante añadida. Un multímetro generalmente incluye tres funciones principales: la de ómetro para medir resistencia eléctrica, la de voltímetro o voltmetro para medir voltajes o tensiones eléctricas de corriente alterna o de corriente directa, y una función llamada amperímetro, que mide la corriente eléctrica en amperes, tanto en corriente directa como en corriente directa como corriente alterna. Los multímetros se clasifican generalmente en analógicos y digitales. Actualmente, con el auge de la digitalización, los equipos analógicos han pasado a segundo término. Los equipos digitales, y especialmente los multímetros, integran funciones adicionales como son medición de capacitancia, prueba de diodos, prueba de temperatura, etc. Los multímetros generalmente poseen dos puntas, una de color rojo positivo y otra de color negro o polo negativo, pero se recomienda ampliamente la lectura o aprendizaje con un experto en el uso del equipo. El multímetro es un equipo básico del laboratorio o ejecución de prácticas de electrónica y debe disponerse uno para cada ejecución de los ejercicios. Su uso debe de ser supervisado por un técnico o maestro del área, toda vez que la función del amperímetro es delicada debido al cambio de puntas, en cuyo caso, al no realizarse correctamente, se corre el riesgo de quemar el fusible interno que lleva el propio equipo. Existe una variante de multímetros que poseen un gancho. Este aditamento o gancho se utiliza para medir el flujo de corriente eléctrica que circula en un conductor o alambre cuando el acceso al propio conductor dificulta la posibilidad de abrir el circuito. Nuevamente le recomendamos el apoyo del maestro o técnico en el uso de dicho aparato. Conclusiones. El presente video mostró los elementos básicos de un laboratorio de electrónica, sus elementos esenciales, además de la conceptualización como una imagen a los equipos que soportan las actividades diarias del laboratorio CEVAC del CTI. El estudiante no debe perder de vista que el presente video no sustituye en lo más mínimo a la bibliografía recomendada ni a los conocimientos aportados por el titular de dicho curso. Solo se presenta como material de apoyo al aprendizaje. La información integrada al presente trabajo fue extraída de títulos reconocidos
en el ámbito de la electrónica, por lo que debe de considerarse al presente como un material de suma importancia y discreción, así como una amplia visión de mejora. Esta es solo una etapa introductoria de cómo resolver prácticas de carácter básico en la electrónica. Debido a lo anterior, esperamos a que el presente video sea de utilidad para el usuario, el alumno o el titular de la materia, y le solicitamos su apoyo para agregar o modificar la información presentada en aras de perfeccionar la herramienta actual. Gracias por su atención.